pasa más rápido porque yo estoy más ágil. ¿En serio? No, el tiempo pasa más rápido es para los cuerpos con más masa. No, no era para mí, no, mayor No. No, era algo así. no, Sí. Estoy más gordo que usted. Entonces, ¿qué? Sí, porque los cuerpos con más masa curvan más el espacio-tiempo. Ahí no, los aires los están desmontando las unidades condensadoras, todas las van a poner en el pecho, entonces toca aguantar calor, entonces sacamos esta vaina rápido, ¿listo? Sí. Si quiere, ábralas. Vamos con el rayo máximo velocidad. Aquí dañar aire es lo que es como esta media pared. Pero si es así, entonces, ¿por qué en el espacio como que tú llegas a diferente? Si los astronautas tienen la misma masa. Técnicamente, los astronautas llegan más jóvenes. Si usted se acerca a un cuerpo con más masa, el tiempo pasa más lento. Sí, creo que era así. Ahora no me acuerdo bien. Pero es la masa la que curva el espacio-tiempo. Entonces parece como el tiempo que están haciendo ya, Tom, comedias, eres muy gracioso, eres tan gracioso. ¿Y cuál es la conclusión? Lo siento, no tengo todo. Ya se está hablando, ganamos. Sí, que no hay sensación de hablar que lo piensan. No puede estar diciendo mutuamente. Por eso, yo como se más al tiempo pasa más fácil. Yo no soy siquiera físicamente posible. No. Listo, muchachos, entonces. El día de hoy vamos a hacer ese ejercicio que está ahí en pantalla. Recuerden que hoy terminamos lo que es tema. Entonces, realmente hoy terminamos tema. La clase de mañana, la clase del jueves, las clases de la otra semana, realmente van a ser para solucionar el taller. Entonces, las clases de esta semana van a ser para solucionar el taller. Las clases de la otra semana, quizás el martes empiezo a revisar el taller. Acuérdense que para la revisión del taller, yo cuadro una hora con ustedes, con cada pareja, y le digo, dígame cómo resolvió el punto 6, por decir algo. Y esas personas me tienen que sustentar cómo resolvieron el punto 6, y esa es una. ¿Listo? El parcial queda para de mañana en 15. De mañana en 15. Creo que cae 18. Martes 18 de abril. Por lo tanto, digamos que a partir de mañana, la asistencia a clase no es obligatoria. Simplemente, pues, ustedes asisten a clases si quieren que yo les ayude a resolver el parcial no, el taller, yo les ayudo, pero no les voy a resolver los puntos. Simplemente les digo, de pronto les sirve esto, de pronto les sirve lo otro, ¿sí? Pero a partir de mañana las clases no, la asistencia no es obligatoria, ya hoy terminamos lo que sea. ¿Empieza a resolver a revisar el taller? Sí, a partir por ahí del martes, yo creo. La otra. ¿Esta sí me interesa? El parcial no, paila. Entonces, listo, muchachos, tenemos este problema. Dice que tenemos una central eléctrica que funciona con una turbina de gas, es decir, aire. Ciclo Brayton ideal. Tiene una relación de presión de 8 y la temperatura del gas es de 300 Kelvin en la entrada del compresor y 1300 en la entrada de la turbina.
utilizar las suposiciones de aire estándar y determinar la temperatura del gas a la salida del compresor, la temperatura de la temperatura del aire a la salida de la turbina, la relación de trabajo y la eficiencia térmica. ¿Sí? Entonces hoy quizás vamos a usar algunos conceptos nuevos y básicamente les muestro también el diagrama TS de ese proceso. ¿Sí? Entonces miren que tenemos el punto 1, el punto 2, el punto 3 y el punto 4. Ese es el diagrama TS de ese proceso. De 2 a 3 hay un calor entrante y es un proceso isobárico. De 4 a 1 hay un calor saliente, es un proceso isobárico. De 1 a 2 sería un proceso isoentrópico y de 3 a 4 también sería un proceso isoentrópico. De 1 a 2 es una compresión isoentrópica. De 3 a 4 es una expansión isoentrópica. ¿Sí? Entonces les pregunto, ¿qué punto es la entrada al compresor? ¿1, 2, 3 o 4? 2, no. La entrada del compresor, la entrada. La entrada del compresor es 1. Miren que está a baja presión y temperatura. 2 es la salida del compresor, que vendría siendo la misma entrada de la cámara de combustión, es decir, donde está el calor entrante. 2 es la entrada de la cámara de combustión. 3 sería la salida de la cámara de combustión, que es la misma salida, perdón, la salida de la cámara de combustión, que es la misma entrada de la turbina. Y 4 es la salida de la turbina, que es la misma entrada al intercambiador de calor, y 1 es la salida del intercambiador de calor, que es la misma entrada del compresor. ¿Sí lo ven claro? Recuerden cómo es un ciclo Brayton. Un ciclo Brayton es que se me va a morir el computador abriendo tantas cosas, pero bueno. Este es un ciclo Brayton. Entonces, 1 es la entrada al compresor. Aquí casualmente tiene la misma numeración. Entonces, 1 es la entrada al compresor. 2 es la salida del compresor y la misma entrada a la cámara de combustión. 3 es la salida de la cámara de combustión. 4 es la salida de la turbina y 1 nuevamente la entrada al compresor. Entonces, vamos a decir que este es ciclo Brayton ideal, ¿sí o no? ¿Cuántos estados tenemos? Tenemos 4 estados. Entonces tenemos el estado 1, que es la entrada al compresor. Voy a replicar esta línea. La entrada 2, la entrada 3 y la entrada 4. Entonces, entrada 2 es entrada a cámara de combustión. Voy a ponerla así como CC. 4 sería entrada a turbina. Perdón, 3 sería entrada a turbina y 4 sería entrada a intercambiador de calor. ¿Sí? Nuevamente, están en las diapositivas eso. ¿Sí? 1, 2, 3 y 4. Ahí tal cual. Ok, ¿qué otros datos me dan? Vamos a mirar qué otros datos me dan. Entonces me dicen que eso es aire, ¿sí o no? Si es aire, CP vale 1. Bueno. Este ejercicio tiene una cosa en particular, muchachos. Miren lo que dice ahí. Dice, utilice las suposiciones de aire estándar. Entonces, eso me está diciendo que vamos a hacerlo con CP y CVs no constantes. Cuando son CPs y CVs no constantes, vamos a usar las funciones del IES. ¿Sí? Entonces, lo podríamos hacer con tablas, que vamos a necesitar las tablas para ciertas cosas, que el IES no tiene ciertas propiedades, pero la gran mayoría la vamos a hacer con el IES. Entonces, como lo vamos a hacer con el IES, muy seguramente no vamos a necesitar alimentar CP, CV, todo eso. Quizás necesitemos el K, que K es igual a 1,4. Acuérdense que K es CP sobre CV. Vamos a necesitar también, a ver qué otro dato necesitamos. Bueno, vamos a poner un M-DOT de 1 kilogramo por segundo. ¿Por qué creen que pongo M-DOT igual a 1 kilogramo por segundo si el problema no me está dando el flujo másico? Se supone, acuérdense que cuando el flujo másico no me lo dan, tienen dos opciones.
o lo hacen todos en términos de trabajo específico, de calor específico, entalpía específica, lo dejan todo en términos específicos o asumen un valor unitario de masa. Aquí lo vamos a hacer asumiendo un valor unitario de masa. Listo, entonces m-dot es igual a un kilogramo por segundo y tenemos también la relación de presiones, que eso lo vamos a llamar gamma, y gamma es igual a 8. Ese me lo da el problema. Miren acá, relación de presiones igual a 8. Ahora me dice, la temperatura del gas es de 300 Kelvin en la entrada del compresor. ¿Cuál es la entrada del compresor? El 1. Entonces acá yo querría decir que T1K es igual a 300 Kelvin. Voy a aprovechar para pasar esto de una vez a grados centígrados porque las funciones de IES funcionan es con grados centígrados. Entonces T1K va a ser igual a T1 más 273. Esto ya estaría en grados centígrados. Acá me dice que la entrada a la turbina es 1300 Kelvin. Entonces voy a copiar estas líneas. Voy a ponerle acá un 1300. Este sería T3K y T3K es igual a T3 más 1273. T1K es temperatura 1 en Kelvin. ¿No? No está mal. Este de uno no está bien. Sí, claro. Temperatura T1K es temperatura 1 en Kelvin. T1 sería temperatura 1 en grados centígrados. Luego la temperatura en grados centígrados más 273 es la de Kelvin. Exacto. Ahora está escribiendo la ecuación normal sin el despeje. Sin el despeje. O sea, está escribiendo la ecuación como va. Sí, acuérdense que el I es el despeje. Sí. Ok, entonces, ¿qué más me piden? Bueno, ¿qué más me da? No me da nada más, me piden la temperatura a la salida del compresor, o sea, me están pidiendo T2. Voy a escribir acá una vez que me están pidiendo T2. T2 o T2 Kelvin, la que sea. Igual, pues, la una o la otra es simplemente sumar o restarle 273. También me piden la temperatura a la salida de la turbina. Entonces, me piden también T4 en Kelvin o T4 en grados centígrados, la que sea. Me piden la relación de trabajo, entonces vamos a poner acá relación de trabajo. Esta me la piden. Y me piden también la eficiencia térmica, entonces eta térmica me la pide. Listo, entonces simplemente lo que hice fue pasar los datos del ejercicio, pasarlos al IES, nada más. ¿Ya sabíamos bien? Miren que si yo le doy ahí... Si yo le doy ahí, miren, él ya me puede calcular algunas cositas. Esto estaría en grados centígrados. Esto estaría en Kelvin. Perdón, en centígrados. Voy a empezar a colorear de una vez como para tener una idea de más o menos por dónde están las cosas. Esto de colorear no es obligatorio, pero yo les recomiendo que vayan coloreando para que ustedes vayan teniendo como los resultados organizaditos. Listo, entonces, empecemos con el ejercicio. Si ustedes se dan cuenta, del ejercicio lo único que me están dando T1 y me están dando T3. No me están dando nada más, es lo único. Entonces me están dando muy poquitos datos. Estos ejercicios, cuando me dan muy poquitos datos, ni siquiera me dan 2 datos por algún estado, no me están dando ni presión en algún punto, ni volumen, no me están dando nada, solamente me están dando un estado. Estos ejercicios suelen ser muy comunes de gases ideales. ¿Por qué de gases ideales? Porque se usa una vaina que se llama el factor de compresibilidad. ¿Qué es el factor de compresibilidad? El factor de compresibilidad más o menos es una forma en la que se asemejan las sustancias reales a los gases ideales. No, nosotros no hemos usado factor de compresibilidad para sustancias reales. No lo hemos usado y no lo vamos a usar. Pero sí vamos a usar factor de compresibilidad en gases ideales. Y para eso vamos a necesitar una tabla. ¿Cuál tabla? Entonces, como el único gas ideal que nosotros vamos a usar es el aire, pues vamos a necesitar esta tabla. Esa tabla es la tabla AD17 y la encuentran en el libro de termodinámica de Sengel. Ahí está.
¿Por qué vamos a necesitar esta tabla? Porque estas propiedades, por más de que estuve buscando, el IES no las trae. Seguramente una versión más nueva del IES las traiga, pero la versión con la que nosotros estamos trabajando particularmente no las trae. Entonces, vamos a necesitar algunos datos de estas tablas. No todo, pero algunos datos sí los vamos a necesitar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona esta tabla? Si ustedes se dan cuenta, esta tabla les dice en la primera columna la temperatura. Y de ahí para adelante les bota una cantidad de vainas. Primero les bota entalpía, después les bota una PR, que eso es lo importante, les bota energía interna, PR y una entalpía. La última columna es una entalpía. Entonces empecemos por las columnas. Entalpía según la temperatura pues no tiene problemas, ¿cierto? Inclusive esa entalpía la podemos sacar con las funciones de IES, entonces digamos que esa primera columna no la vamos a usar mucho. Segunda columna, PR, presión reducida. Entonces, SPR significa presión reducida y es una de las formas con las cuales se calcula el factor de compresibilidad. Para hacerles el cuento más cortico, cuando ustedes van a estas diapositivas, creo que son estas, sí. Miren, acá está, ¿sí ven? Entonces, en la diapositiva 16 de segunda ley de la termodinámica les dice esto. Despejando la relación de presión y sabiendo que la presión relativa se define como tal, sale esto. Entonces, P2 es igual a PR2, perdón, P2 sobre P1 es igual a PR2 sobre PR1. Y lo mismo, P2 sobre B1 es igual a BR2 sobre BR1. Entonces, ¿para qué me sirve eso? ¿Para qué me sirve eso? Me sirve porque, de entrada, en un ciclo Brayton, gamma, miren, gamma, que es la relación de presiones, es igual a P2 sobre P1. Entonces yo acá podría decir que gamma es igual a P2 sobre P1, ¿cierto? Pero a su vez, P2 sobre P1 es igual a PR2 sobre PR1. Entonces también vamos a poner acá que P2 sobre P1 es igual a PR2 sobre PR1. ¿Listo? Yo ya tengo gamma. No tengo ni P2 ni P1, seguramente puedo sacar PR2 y PR1. ¿Cómo lo saco? Entonces, miren esta temperatura en la tabla, exacto. Entonces, mi temperatura 1 es 300 Kelvin. Voy a la tabla. Entonces, a 300 Kelvin, mi PR es 1.386. Eso quiere decir que PR1 es igual a 1.386. ¿Esto de dónde sale? Tabla A17 Zenger. Eso sale de la tabla A17 del Zenger. Listo. Entonces, voy a coger estas dos ecuaciones y las voy a combinar. Gamma sería igual a PR2 sobre PR1. Miren que PR1 ya lo tengo y gamma ya lo tengo. Es decir, ya tengo PR2. Voy a comentar estas dos ecuaciones que en este caso no las voy a usar, pero ya saben para qué nos sirvieron. ¿Sí? Entonces, ahí, si yo le doy calcular, él me lo puede calcular y me dice, este es su PR1 y este sería su PR2. Pongámosle este color. ¿Sí? Ahora, ¿qué creen que puedo hacer con ese PR2? En estos casos que son así tan poquitos datos de entrada, déjenlo todo en términos de presiones reducidas, ¿sí? Ya sea la 2 o la 1, pero déjenlo todo en términos de presiones reducidas. Con eso se quitan ustedes el número de variables, ¿sí? Entonces, miren lo que anteriormente hice. Anteriormente usé la temperatura para hallar la presión reducida. Ahora tengo la presión reducida, con esa presión reducida voy a hallar la temperatura. Entonces acá voy a decir que T2K lo voy a sacar por tabla. Entonces, ¿cuánto me dio PR? ¿Cuánto me dio PR2? 11,09. Entonces voy acá y busco 11,09. Entonces 11,09, 11,10. ¿Sí? Entonces,
casualmente para este ejercicio, la presión reducida a 2 me dio muy cercano a 11.10, es decir, la temperatura 2 es 540. Si me hubiera dado un valor diferente, tocaba hacerlo de la interpolación. ¿Sí se acuerdan lo de la interpolación? Eso lo hace la calculadora, incluso lo pueden hacer en el IES. En el IES es un poquito más difícil que hacerlo que en la calculadora. Entonces, cuando son las interpolaciones chiquitas, yo les recomiendo que o usen la calculadora o busquen de pronto un programita en internet que les haga esa interpolación. Los hay miles. Eso no es difícil, ¿sí? Entonces, acá como no hay necesidad de hacer la interpolación, yo voy a decir que mi temperatura 2K es 540. Entonces acá voy a quitar este comentario y voy a decir que mi temperatura 2K es 540 Kelvin. Nuevamente, ¿de dónde salió eso? Salió de la tabla A17 de Cengel. ¿Sí? Ahora, yo también puedo decir que T2K es igual a T2 más 273 para sacarla de una vez en grados centígrados. Y acá le doy calcular y tengo T2 y T2K. Esto está en grados centígrados. Y esto lo voy a colorear de una vez de gris. Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Se entiende? ¿No se entiende? No, yo pregunto a ver si entienden o no entienden. En el Cengel octava edición están en la 934. En el octava edición está en la 934. Listo, entonces ya tengo, miren que una de las cosas que me preguntaban era T2. Entonces esto ya está ok. ¿Sí o no? T2 ya lo tengo. Fácil, sencillo. Ahora, T3. ¿Qué creen que puedo hacer ahora con T3? PR, ¿sí o no? La breve. Entonces, listo. Entonces vamos a ver cuánto es PR3. Cuéntenme. Gamma es la relación de Sí. No, también es la de 4 y 1. ¿Por qué? Porque mire este dibujo. Acuérdese que, mire lo que me está diciendo esto acá. El proceso de 2 a 3 es un proceso isobárico. Es decir, que la presión 2 es igual a la presión 3. Y también, acá también me está diciendo que de 4 a 1 es un proceso isobárico. Quiere decir que la presión 1 es igual a la presión 4. Por lo tanto, si gamma es igual a P2 sobre P1, también es igual a P3 sobre P4. ¿Sí me hago entender? Porque P1 para P4. Yo diría que la PR también serían iguales, ¿no? Sí, podría ser, pues depende de la temperatura. No lo podemos asegurar, pero no, inclusive no lo podemos decir, ¿sabe por qué? Porque PR depende de la temperatura. Mire que aunque la presión de 4 y la presión de 1 es igual, la temperatura de 4 y la temperatura de 1 sí es diferente. ¿Sí lo ve ahí en el diagrama? Como son diferentes, para calcular PR, ¿cuál es la entrada? Temperatura, no es presión, ¿sí? Entonces, por eso son diferentes. Exacto. Entonces, PR de 1300 Kelvin, ¿cuánto es? Vamos a ver acá. PR de 1300 Kelvin es 330.9. Entonces, acá yo tengo que esto es 330.9. ¿Esto de dónde sale? Nuevamente, tabla A17 Cengel. Listo. Entonces, acá. PR es esto. Voy a usar esto acá. Entonces, gamma es igual a P2 sobre P1. PR2 sobre PR1. Es decir, PR4. No, mentiras. PR3 sobre PR4. Porque miren que P4 es igual. ¿Sí? Entonces, PR3 sobre PR4. Tengo gamma, tengo PR3, entonces voy a sacar PR4. ¿Cuánto vale PR4? Entonces, bueno, vamos a ponerle colores para que ustedes lo vean ahí claro. PR4 es 41.36. Entonces ya tengo PR4. Como tengo PR4, me devuelvo a la tabla. Entonces, ¿cuánto era? 41.36. Vamos a buscar PR de 41.36. Entonces, acá, bueno, acá estamos. Miren.
Esta es acá, esta columna, estamos entre estos dos valores. Estamos entre el 39.27 y el 43.35. Es decir, que la temperatura está entre 760 y 780 Kelvin. Acá sí tenemos que interpolar. Acá ya no nos salió directo. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan cómo se interpola en la calculadora? Y más o menos a 1770. Está más cercano a 780 que a 760. Bueno, no, ni siquiera. Está como en la mitad. Está como en la mitad. Realmente está como en la 770. Ahí está. Esa interpolación la pueden hacer en el IES, pero créanme, es más difícil hacerlo en el IES que en la calculadora. Entonces, les doy los valores para que interpolen. Cuéntenme. Voy. Entonces, los valores para que interpolen es... Los valores de PR serían iguales a 39.27 y 43.35. Y los valores de temperatura serían iguales a 760 y 780. Acuérdense que esto está en Kelvin, ¿no? La temperatura está en Kelvin. Yo necesito buscar una temperatura tal que PR sea igual a 41.36. Y para eso van a usar una interpolación lineal. Que en la calculadora la interpolación lineal es de la forma AX más B, creo que es. A más de. A más BX. Esa es la que hay. Ustedes sí se acuerdan de esto, lo hicimos al principio de corte pasado. Cuando no usábamos el IES, esto lo hacíamos así. Acuérdense que esto no lo pueden hacer con una regla de 3. O sea, hacerlo con regla de 3 no es tan bueno. No, ese está mal. Entonces, el valor que se está asignado en X. También está alfa X, ¿verdad? Alfa Y. Tienes asignado en X. ¿Cuánto les dio? A mí ya me dio algo, pero necesito a ver si 770.24. Entonces, recuerden, interpolación lineal, esto es calculadora. 770.24. Sí. Después de escribirlo, Entonces, después de tener más que le diste. de 4 en Kelvin sale 770.24, les dije. ¿De dónde salió eso? De la tabla A17 más una interpolación lineal que nuevamente la pueden hacer con calculadora, la pueden hacer a mano, la pueden hacer con otro programa. Ese tipo de interpolaciones tan sencillitas, no les recomiendo que lo hagan con IES, porque es básicamente intentar matar una mosca con una bazooka. Sí, la gente estaba descansando. No, pero. Porque ya tenía mucha rabia. Que lo pueden hacer con el IES, lo pueden hacer, pero es más largo, es más difícil hacerlo con el IES que hacerlo con la calculadora.
Si solo con valores. Y solo con valores. Muchachos, hasta acá vamos bien, vamos mal. A alguien le estoy hablando en chino. Díganme de una vez. Si se entiende, no se entiende. ¿Listo? Entonces, miren que ahí ya sacamos T4K, es decir, esto también ya está ok. Ok, ¿qué me falta? Me falta la relación de trabajo. Ahora, me preguntan la relación de trabajo. ¿Cuánto fue que les dio? 770.24, date 4K. Listo, entonces, ahora, ¿qué es relación de trabajo? ¿Qué entienden ustedes por relación de trabajo? Diferencia de un estado y otro. No. La relación de trabajo se refiere a cuánto consumo sobre cuánto produzco. No. Eficiencia es cuánto trabajo obtengo sobre cuánto calor invierto. Esa es la eficiencia térmica. Esa es la eficiencia térmica. La eficiencia, bueno, no lo llamemos eficiencia porque de hecho no es una eficiencia. La relación de trabajo es cuánto trabajo consumo sobre cuánto trabajo produzco. Eso es relación de trabajo. ¿Sí? ¿Cuál elemento produce trabajo? La turbina. ¿Y cuál elemento consume trabajo? Listo. Entonces, la relación de trabajo, vamos a llamarlo RW, va a ser igual a mi trabajo de turbina, perdón, trabajo de compresor sobre trabajo de turbina. Lo que consumo sobre lo que produzco. Esa es la relación de trabajo. Ahora, ¿a qué sería igual mi trabajo de compresor? Entonces, miremos nuevamente este diagrama. El trabajo de compresor, que es en esta zona, voy a ponerlo ahí con azul. El trabajo de compresor se da en esta zona. Y el trabajo de turbina se da en esta zona. Trabajo de compresor, hagamos primera ley de compresor. Entonces, pongamos acá, bueno, voy a ponérselo aquí al lado. Primera ley, compresor. Entonces, según este diagrama, ¿en el compresor hay transferencia de calor? No. ¿Por qué no? Listo, bien. ¿Qué quiere decir eso? Que la ecuación de primera ley es, no hay calor, hay trabajo, el trabajo es positivo o negativo, ¿entra o sale del compresor? Es positivo, ¿no? Entra al compresor, entonces es positivo. Y sería, trabajo es igual a la masa, en este caso m dot, por entalpía de salida menos entalpía de entrada, ¿sí o no? Entalpía de salida sería H2 menos H1. ¿Pero qué es H2 y H1? Es la entalpía en el estado 2 y la entalpía en el estado 1. Entonces vamos a calcular esas entalpías. Voy a ir a las funciones de IS. Entonces, Options, Function Info, Thermophysical Properties, Ideal Gases, Air, Enthalpy. Entonces, miren que para la entalpía del aire, para calcular entalpía, solamente me pide la temperatura, pero en grados centígrados del aire. Entonces, voy a darle aquí Paste. Y entonces, H1 va a ser igual a la entalpía del aire a una temperatura igual a T1. ¿Por qué T1 y no T1K? Porque T1 está en grados centígrados y T1K está en Kelvin. ¿Listo? Voy a coger y voy a copiar esta misma línea de código para hallar H2. H3 y H4. ¿De dónde también podrían sacar la entalpía, muchachos? Si ustedes se dan cuenta, esta tabla también tiene entalpía dependiente de la
de la temperatura. Es decir, ustedes podrían decir, mi entalpía a 300 grados centígrados es 300 Kelvin es 300.19 kilojoules por kilogramo. No sé, a 540 es 544.35. Podrían también usar esta tabla, pero nos vamos a dar cuenta que finalmente el IES ya tiene estas funciones metidas, entonces es más fácil hacerlo desde el IES que hacerlo con la tabla. Esto sí es más fácil hacerlo con la tabla. Lo de las presiones reducidas sí toca hacerlo con la tabla. ¿Por qué? Porque el IES no tiene esa función, o por lo menos yo no la he encontrado. Si alguno tiene curiosidad de encontrar la función de presión reducida para el aire y la encuentra, súper bien. Pero yo estuve cacharreándole al IES que tenemos y no lo encontré por ningún lado esa función. Entonces ahí sí toca tablas. Listo. Esa es la primera ley del compresor. Ahora, primera ley de la turbina. ¿Hay transferencia de calor en la turbina? ¿Por qué no? Porque es isoentrópica, listo. ¿El trabajo de la turbina sale o entra de la turbina? Sale, o sea, es negativo, ¿sí o no? M2 por entalpía de salida, que sería H4, menos entalpía de entrada, que sería H3. Esas ya las calculé aquí arriba. Miren, aquí están las funciones. Voy a darle esto acá. Miren H4 acá, miren H3 acá, miren H2 acá y miren H1 acá. Es más, si yo le doy ahí calcular, bueno, 21 ecuaciones con 22 variables. Falta la temperatura en 4 grados centígrados, tiene razón. Entonces acá T4K es igual a T4 más 273. ¿Listo? Entonces ahí ya podría él calcular la relación de trabajo. Vamos a ver cuánto me da. Entonces esto está en kilojoules por kilogramo. Vamos bien. Esto también está en kilojoules por kilogramo. Esto también. Y esto también. Esta relación de trabajo sería adimensional. Esto estaría en kilovatios. Y esto está en kilovatios. Ya voy. Listo. Entonces voy a colorear esto 1. Amarillo. Este 2 iría en gris. Esto iría en azul. Esto iría en morado. Esto está en grados centígrados. Y esto va en morado. Listo, entonces si ustedes se dan cuenta, me dice que la relación de trabajo es de 40.27. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que 40.27% del trabajo producido por la turbina es consumido por el compresor. Eso es lo que me está diciendo. Acuérdense, si la relación de trabajo es consumido sobre producido, pues entonces que me dé 40% significa que consumo el 40% de lo que produzco. Para las temperaturas en Kelvin y las energías varían por 0.2, no pasa nada. No. Porque a mí me dio, por ejemplo, la 1 me dio 300.4 y la 300.6. No, eso no pasa nada. Es más, mire cuánto da la entalpía. Bueno, la entalpía 1 me da 300.6 por software. En tablas me debería de dar 300.19. Digamos que la variación no es mucho. Pero la 3, ¿cuánto era la temperatura 3? Temperatura 3 es de 1300. Y la entalpía 3 me dio de 1396. Entonces, venga a ver, 1300, 1395. ¿Sí ven? O sea, da muy similar. Por eso les digo, lo pueden hacer con tabla o lo pueden hacer con software. El software ya tiene metidas adentro las tablas, entonces háganlo con software. Es más fácil. ¿Sí? Entonces, esta sería una relación de trabajo. Voy a ponerle acá. Muchachos, ¿hasta ahí vamos bien? Esta es la primera ley de la turbina.
Literalmente me ignoré porque ¿Qué? Calor de depósito de las cosas. Mucho más. Yo le leía a las 6, ella estaba muy Tiempo relativo. Sí, yo iba de bus y era sí. Agarré el bus, iba apenas subiendo la isla y vi 6 de la 6 que 6 de la tarde. Por eso, déjate el tiempo, ¿qué? Por ejemplo, la intro. Viajaste en el tiempo, ¿qué? Y lo mejor de cuenta que le pediste y siga afirmando que son las 6. Está haciendo profeta. Trabajo neto y ideal, sí, trabajo neto ¿Cómo? el último país. Listo. Entonces, eficiencia térmica, ¿a qué es igual? Entonces, ya, miren, esto ya lo hicimos, esto ya está ok. Eficiencia térmica Pero no, es igual simplemente le estaba a trabajo neto dividido entre calor entrante. ¿Cuál es el único elemento que mete calor al sistema? ¿Cuál es el único elemento? La caldera, ¿sí? Miren, aquí está. Este Q de entrada, que sería la caldera o el cámara de combustión, como lo quieran llamar. Entonces, acá vamos a ponerle calor de cámara de combustión. Entonces, trabajo neto, ¿a qué es igual? Trabajo neto es lo que produzco menos lo que gasto. Es decir, trabajo de turbina menos el valor absoluto de trabajo de bomba. Perdón, de compresor. Ese sería mi trabajo neto. Y el calor de cámara de combustión es igual a... Pregunta, la cámara... Hagamos primera ley para cámara de combustión. Primera ley, cámara de combustión. Entonces, miremos este diagrama. ¿La cámara de combustión genera o consume trabajo? No. ¿Por qué no? Exactamente, no hay nada que se mueva de forma física. Acuérdense que trabajo es algo que se mueve físicamente, ¿sí? No hay nada. Solo es energía térmica. ¿Esa energía térmica entra o sale del sistema? Entra, entonces es positiva. Y sería igual a M dot por la diferencia de entalpías, es decir, H3 menos H2. H3 menos H2. ¿Sí? Porque es entalpía de salida menos entalpía de entrada. 3 menos 2. Y ya tengo todo. Vamos a ver si esto lo puede compilar. Ok. Tan, tararán. Y bueno, este es el trabajo neto. Esto es ok. ¿Y dónde está eficiencia térmica? Esto está en kilovatios. H3 menos H2. 42.54%. Sí. Sí, la verdad es bastante buena. Pero tenga en cuenta que tanto la turbina como el compresor son isentrópicos. Si no lo fueran, muy seguramente la cosa cambiaría. ¿Cómo se relaciona un proceso ideal con uno real? Bueno, sí, eficiencia isentrópica. Entonces habría que tener la eficiencia isentrópica de la turbina y la eficiencia isentrópica del compresor. Ahí van a aparecer unos estados reales, unos estados ideales. Simplemente es hacer lo que ya hicimos, pero en lugar de hacerlo con agua, hacerlo con aire. Buscan allá en su hojita de fórmulas cómo se calcula la eficiencia isentrópica de un compresor, cómo se calcula la eficiencia isentrópica de una turbina. Ya, es eso. ¿Listo, muchachos? ¿Entendido el ejercicio? ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, en la caldera es temperatura 3 menos temperatura 2. Entalpía. Eso. Entalpía. Claro, porque no sería CP por temperatura. Exacto. Ya acá no estamos usando CP y CD constante. Acuérdense que acá ya estamos. Pero sería H3 menos H2. Sí, siempre salida menos entrada. Siempre.
y la entalpía de salida de la cámara de combustión o caldera, como lo quieras llamar. De hecho, es más una cámara de combustión, porque una caldera trabaja con un fluido líquido. Una cámara de combustión sí trabaja con gases. Nuevamente, aquí, ese proceso, como hicimos con el anterior, ustedes lo pueden engallar. Entonces, ¿cuál sería una opción para engallar? Subirle la relación de presiones, cambiar las temperaturas, cambiar las presiones. Si me hago entender, todas esas engalladas ustedes las pueden hacer. Ustedes ya saben hacer tablas de IES y mirar a ver cuál engallada les sirve y cuál no. ¿Cómo se llama este ciclo? Brighton. 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 B-R-A-Y-T-O-N. Brighton. Right. Este es Brighton ideal. Habrá Brighton real, pero muy seguramente en un Brighton real les tienen que dar la eficiencia isotrópica de la turbina y el compresor. O sea, sería este mismo ejercicio, pero con eficiencia isotrópica de turbina y compresor. Y con eso ya sería lo de los dos estados, ¿no? Es el real y el ideal. Exactamente. Pero también habría que utilizar lo de que utilizamos hoy, no la relación de presión, sino que ¿Presión reducida? presión reducida. También sí, porque este ejercicio necesita de presión reducida. ¿Por qué? Porque los datos iniciales son muy poquitos. Muy poquitos. Solamente temperaturas y relación de presión. No le dan nada. La presión reducida siempre va a entrar en ejercicios de casi ideal, sí, que, o sea, Que los datos sean muy poquitos. Ya cuando los datos son más, la cosa no se va tan fácil por presión reducida. El poder imaginar la presión por los... Por otro lado, por relaciones de gas ideal, por lo que sea, pero se puede hallar por otro lado. Si ustedes se dan cuenta, presión reducida es un factor adimensional. Eso se suele hacer mucho en ingeniería. Cuando se quiere simplificar un ejercicio, se usan valores adimensionales. Entonces ahí aparecen el número de Reynolds, el número de Pratt, el número de hay en mil cantidad de números adimensionales que lo que hacen es facilitar las cálculos. Profe, ¿el taller lo envían desde hoy mismo o mañana? Mañana se los envío en la mañana. Listo. Ya está. Una pregunta, si un ejercicio me pide ya ver la que un reducido, le haya construido un perro. Con la misma tabla. La misma tabla. Es que la tabla tiene como entrada temperatura. Y mire que en la temperatura le haya todo. No. Ahí sí toca tabla. También para el sistema central. Profe, y en ese con el Se llama entropía de formación. hay un chico en la tuya normal. No, entropía de formación. Eso es muy raro. Listo, muchachos. Entonces, si no hay preguntas, por hoy acabamos. Mañana, nuevamente les digo, mañana la clase no es obligatoria. Yo les mando el taller mañana y si ustedes quieren venir y de pronto mirarlo, Sí, yo puedo quedar para ver. Y yo ya hasta ahí. Yo voy a guardarlo ahí para que haya. Vamos a ir.